H&P Productions presenta El Círculo de las Sirenas Oscuras. He amado y me han lastimado. Por eso he creado algo con lo que jamás han tratado. Hace muchos años solo un hombre me había encontrado. Me pidió creer en él y su amor. Sin embargo, le ganó la ambición y por ese motivo me casó. Intentó exterminarme, pero lo que no sabía era lo que yo soy. Si se oscureció mi alma, fue por él, fue por él. Hice que todos conocieran y temieran mi nombre, que con solo oír el murmullo del mar pronunciarlo, se les helara la piel. Después de muchos siglos, jamás han logrado olvidar a Turki. Un joven pescador, Thomas Richardson, salía del pueblo vecino de regreso a su casa. En las costas siniestras de Oklahoma, la humedad se veía a diario. En su pequeño bote remaba en medio de una suave lluvia. Debía salir pronto, pues si llegaba la tormenta, esta mínimo duraría 3 días sin tregua. El sol comenzaba a bajar y él tenía su mercancía, la cual le daría su sustento por poco tiempo. También estaban sus instrumentos de pesca y una pequeña lámpara de aceite que colgaba de la popa. No pensaba que ese día todo iba a cambiar, pues desde temprano se daba indicios de que algo andaba mal. Una espesa niebla fue contorneando el bote y el brillo lejano del faro se extinguía lentamente. ¡Oh no!, bramó, acelerando su velocidad con los remos, intentando no perder de vista su punto de llegada. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Las gotas empezaron a caer desde el cielo y su joven corazón empezó a latir hasta el punto donde se ahogaba su respiración. Un golpe sacudió su boca y escuchó el mar siendo alterado. Un relámpago iluminó toda la zona marítima. ¿Quién anda ahí? ¿Qué es lo que quieres? He amado y me han lastimado. Por eso he creado algo con lo que jamás han tratado. Un poderoso e hipnótico canto empezó a embelesar sus oídos. Empezaba a arrullarse, mientras con gran esfuerzo se resistía a quedarse allí. Sacudió su cabeza y pronto empezó a remar. Otro golpe en el bote, esta vez más fuerte, que lo hizo tambalear. Casi cae. Fue frenado por sus manos en el borde de la barca. Una extraña calma se presenciaba, pero sentía lo observaban. Se dirigió lentamente hacia la superficie del mar verdoso, y en medio de toda la turbulencia y la niebla, aquel joven se observaba con su gorro impermeable. Lucía asustado. Su garganta no pasaba saliva y sus manos temblaban. El corazón parecía querer salir huyendo, cuando de repente, en medio del agua y su reflejo, ve el rostro de una mujer mirándolo con su mirada anil intensa, sobrepasando las capas de agua. Nuevamente escuchó. He amado y me han lastimado. Por eso he creado algo con lo que jamás han tratado. Si a la muerte le han llegado, el espíritu oscuro encontrará a su elegido. Varios rostros femeninos comenzaban a asomarse, mostrando solo sus miradas martirizadas, dejándose mecer por las tenues olas del mar. Todas cantaban, mientras el joven Thomas Richardson sucumbía en su encanto. Su corazón se conmovió y se aproximó ante el bote. Seré tuyo si así lo quieres, querida Turki. Solo soy un pescador que se ha enamorado. Prometo ser tu fiel amado, no te haré lo que muchos hombres han tratado, pues eres mi consuelo y yo un solitario. Ven, tómame de mis brazos y hazme digno de tu hechizo casto. Que las aguas presencien nuestro amor, pues seré tuya, dueña de mi corazón. Las sirenas se tendieron boca arriba
sujetándose una a una de sus extrañas manos. Movían sus cabezas y cabellos de izquierda a derecha, cantando en perfecta armonía. Las olas, a lo lejos chocando contra las rocas de la orilla, se alejaban más y más, mientras Thomas, sentado al borde de su barca y sin percatarse del mordaz remolino que se estaba creando a sus pies, en un dulce susurro oye: Puras almas que he de tomar como rey, pues en el valle de sus lágrimas reiré. Si cuento uno, dos, tres, las sombras de los corazones desdichados, mis ojos van a ver. De las capas del mar saltó una mujer, con coleta de pez y escamas distribuidas por lo largo de su piel. Su tez azulada, labios morados y mirada fría y demoníaca fulguraban entre toda la neblina. Fue lo último que vio en terreno seguro Tomás el pescador Richardson, pues fue abrazado fuertemente por los brazos de Turqué y sumergido sin piedad al mar bravío. Solo se escuchaba el revolotear de sus extremidades, pues con un chillido y una fuerte carcajada, toda la carne y sangre de aquel joven quedaba entre sus dientes. El círculo de las sirenas oscuras llevaba siglos desde que Turqué había dejado de ser humana, pero aquella monstruosidad les había dado una intención macabra para asesinar a cualquier iluso desprevenido que osara retar sus límites. Ahora, la malvada Turqué esperaría junto a sus colegas eternamente, próximas víctimas para intentar calmar su sed de venganza. Pero lo que no sabían es que su historia apenas comenzaba.